Almagro Obrero. Es el aperitivo anticorchazo. Todos los domingos de 18 a 19 horas. Por FM La Tribu 88.7. No sé si les va a gustar, pero bueno, nos dieron una hora y ya es demasiado. Bienvenides sean una vez más a un nuevo Almagro Obrero. Feliz cumpleaños, Juli, quien hoy está haciendo redes y coordinando aire, nuestra compañera de la Asamblea Plaza Almagro. ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, me dejaron sola. Todo muy a destiempo los tres. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigo, compañero, un placer aquí contigo. Muy bien. ¿Todo bien, Fabi? Bien, Manuel, muy bien, muy contento. Ando enamorado, viejo. Ay, bueno, el amor es así. Nati, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan, compañeros? ¿Y a dónde viene todos los domingos a escuchar acá Almagro Obrero? ¿Es fan? No, le estamos dando al ojo. Qué bárbaro. Anda medio complicado con el alquiler. Bueno. Bienvenido sea Marco también en la operación como todos los domingos. Nuestro trabajador, porque el jueves ha sido el Día del Trabajador. Feliz día, compañeros, feliz día del trabajador, trabajadora, trabajadores. ¿Han trabajado el jueves ustedes? Ay, nadie contesta. Sí, yo no ¿Sí? trabajé. ¿No trabajaste? No, ¿Fabio? No, Tampoco. yo tampoco. Bien, yo, me preguntan, yo ¿Trabajaste? casi nada. Poquito. ¿Y ustedes trabajaron? ¿Vos trabajaste 11 31 26 08 87? Comentanos si te tocó laburar o no este jueves 1 de mayo, Día del Trabajador. También, ¿cómo hacen si se quieren contactar con nosotros? Lo pueden hacer en @Asamblea Plaza Almagro. Lo hacen por ahí, @Asamblea Plaza Almagro. También lo pueden hacer al teléfono de línea. ¿Puede ser? ¿Ese es tu departamento? Sí. ¿Puedo decirlo al aire? A ver cómo sale. Sí. Al 48640489. Perfecto. ¿Es así? Sí, suena. ¿Está sonando? ¿Y en Impecable. Instagram? ¿Cómo es Instagram? En el Instagram nos pueden contactar por @Asamblea Plaza Almagro o también por FM La Tribu. Ahí nos contactan, nos ven, nos chumean, hacen todo. Porque este es el programa de la Asamblea de la Plaza Almagro. Programa número 45, si no me equivoco. Anda a chequearlo. Anda a Bueno. chequearlo. Ponele. Anda a chequearlo. Si no, lo vamos a discutir después, ¿no? Producción. Si no, lo discutimos después. Probablemente me ganen la discusión, como siempre, pero bueno, no importa. Es divertido discutir. Pero bueno, es tu cumpleaños, Julia, así que hoy ganas la discusión, seguramente. Feliz cumpleaños nuevamente. A nuestra coordinadora de aire hoy en día y a nuestra especialista en redes, compañera Juli, también está Robert, también parte de la asamblea. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Pero antes les quería preguntar, ¿vieron el Eternauta ya? No. No la vieron. Yo lo empecé hoy. ¿Empezaste hoy? Sí. Ahí va. Tremendo. Tremendo. Bien. Voy a ir de a poquito. Voy de a poquito. ¿Habían El leído martes. el... Esa es mi premisa. ¿Habían leído el cómic? No. No. ¿Vos? No. Tampoco. Bueno. Tengo Para algunos planificado es el un martes. poco la catapulta, aguante esa palabra, para justamente quienes no habíamos leído el cómic, hacerlo. Para hacerlo. Ujú, Así me es. parece que Nos convoca, cierra por todos ok. lados. Es cierto. Yo tengo pensado hacerlo el martes, comenzar. ¿El cómic o la serie? La serie. Ahí va. Yo leí el cómic hace 20 años y me gustó mucho. Obviamente hay diferencias no solamente temporales, sino también de guión, pero creo que está bastante bien adaptado. Me falta terminar el último capítulo, pero muy recomendable. Todo el mundo está hablando de esta serie que salió el último 30 de abril, el miércoles pasado, previo al doble feriado. Tenemos un programa muy especial. ¿Qué vamos a hablar, por ejemplo? En este programa vamos a hablar sobre fotoperiodismo hoy en día. Vamos a entrevistar a Rolando Andrade, a Rolo, quien es fotoperiodista. Y también tenemos un informe que hemos preparado, el gran equipo de producción de Almagro Obrero, sobre quiénes son les trabajadores, quiénes somos les trabajadores y qué es el trabajo en la actualidad. ¿Qué
¿Querés, Nati, comenzar a presentar este tema y a dedicarlo? Para la gran Juli, que ya la hemos presentado, muy feliz cumple para vos, compañera. Nada más y nada menos que con Bad Bunny vamos a abrir, porque Julita, vos sos nuestro baile inolvidable. Feliz cumple. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me ven solo y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día y ver pa'l cielo a ver si te veo caer. Si me ven solo y triste no me hablan. Si me ven solo y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Muy bien, les queremos invitar a algo que va a suceder mañana lunes 5 del 5. 5 de mayo, desde las 18:30 horas en Lambaré 873, nuestra querida tribu. Al predominante gris de la ciudad le disputamos, aunque sea 8 metros con 66 centímetros, dejando una huella de los pasos que queremos dar. Después de 16 años renovamos el mítico mural realizado por Liniers, Perrota, Panosetti y González. Los encargados de semejante tarea fueron los queridos Pancho Pepe y Roberto Trejo. El próximo lunes 5 de mayo, mañana, desde las 18:30 horas, vamos a encontrarnos en la tribu Mostra Bar en nuestra casa, Lambaré 873. Pancho Pepe y Robert Trejo estarán mostrando parte de sus trabajos para quien quiera llevarse alguno. Habrá una rifa especial del boceto original del mural y alguna que otra cosita más. Pinta tu aldea y pintarás el muro. Les esperamos, compañeros. Y no me jodan, porque soy buena gente, no soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se me vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí. Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten. Trabajo. ¿Tenés trabajo? El trabajo dignifica, ¿sabes? Fuerza de trabajo, eso es Marx. Fuerza y trabajo, eso es física. Trabajo de parto. Me dio un trabajo bárbaro conseguir trabajo. Me habían hecho un trabajito. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Dicen que quien trabaja come y buena ropa se pone, y que por el trabajo llegan arriba los que estaban abajo. ¿Será tan así?
17 son los minutos que pasan de las 6 de la tarde y vamos a hablar un poco de trabajo en el gran informe que ha preparado la producción de este programa, porque en la previa justamente del Día de los Trabajadores, el día martes pasado, martes 29, el día que se habló en la asamblea sobre el trabajo en general, surgieron muchas preguntas, muchos debates en torno a lo que cada quien considera trabajar y en este contexto tan vertiginoso, en qué consiste y qué nos une a los trabajadores y cómo son los recorridos y cómo nos encontramos. Digo, son muchos los debates en definitiva que fueron surgiendo y fue un lindo intercambio. Recién la escuchábamos a Su en un poema que nos leía acerca del trabajo y también Su nos decía un poco su opinión sobre qué es el trabajo. La escuchamos. Bueno, me resulta muy difícil definir la palabra trabajo porque creo que es hiper amplia, así que hice un jueguito mental de ir hacia cuál es el punto común de todas las definiciones de trabajo. Y ahí llegué a una conclusión que puede estar equivocada, pero que me divierte, que es la de pensar en la definición que tiene el trabajo en la mecánica. En la mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento de un objeto al que se le está aplicando la fuerza. Eso es transformación. Entonces, para mí hay algo de eso que tiene que ver con el trabajo al que queremos definir, que tiene que ver con que esa fuerza puede ser variopinta y aplicada por distintas personas de distintas maneras, pero siempre el resultado es un desplazamiento o una transformación del mundo en el que vivimos. Así que bueno, eso me parecía divertido pensarlo así. Escuchábamos a Su, una de nuestras compañeras de aquí de la asamblea y también del programa. Y también hay otros que nos prestaron sus voces para quiénes son los trabajadores, como por ejemplo Nico, que nos decía esto. Hola Almagro Obrero, ¿cómo andan acá Nico para participar de la columna? Yo creo que el trabajo, bueno, son todas esas actividades, ¿no?, que hacemos todos los días para garantizar que este mundo camine. Y si bien levantamos nuestra bandera y nuestra identidad como clase trabajadora, creo que tenemos grandes debates que darnos, ¿no? Sobre todo en pensar qué queremos construir desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que en el mundo que nosotros vamos a construir, los trabajos tendrán que estar destinados al desarrollo de nuestra comunidad, básicamente, y nada más, diría, ¿no?, al propio beneficio de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Y es cierto, compas, que escuchándonos se nos ocurrió un poquito que justamente en el programa de radio era una buena idea, una buena forma más bien de difundir este tipo de debate que se da en nuestra asamblea. Tal vez de plantearnos preguntas o en un contexto, como dice una compañera, que parecería que lo único valioso son las respuestas cerradas. Acá nos permitimos dudar, pensar y pensarnos. Yo trabajo, vos trabajás, nosotros trabajamos, pero, ¿qué es un trabajador? ¿Quiénes somos los que trabajamos? ¿Qué es un trabajador? Yo creo que un trabajador es alguien que usa su tiempo para producir algo, un capital, para producir un servicio para el otro, para producir afecto, para producir cuidado, siempre algo que se comunica, se conecta y se distribuye en una sociedad. Usa su fuerza de vida, de cabeza y su tiempo. Y esa producción es múltiple, es de muchísimas cosas, pero tiene un factor que es transformador de ese tiempo. Pero también y sobre todo, nunca jamás olvidar que un trabajador es un sujeto político y social con derechos. Creo que trabajadores son todas aquellas personas que colaboran con la producción, con la maquinaria de la economía, de la puesta en marcha de un país, desde el lugar que sea, desde el lugar que se pueda, desde poner las manos para fabricar algo, hasta tomar un colectivo, un tren, e ir a una oficina, estar detrás de una computadora, prestar un servicio.
todas aquellas personas que colaboran de alguna manera para que la economía funcione, para que haya luz, para que funcionen los teléfonos, para que llegue mercadería a un negocio. Todos necesitamos de un montón de personas en el día que ni siquiera tomamos conciencia de eso. Son Cani y Maju, compañeras de la Asamblea de Plaza Almagro. Y bueno, para entender un poco qué es la clase trabajadora en nuestro país, también podemos mencionar que trabajadores asalariados deben obviamente vender su fuerza de trabajo para vivir. Y bueno, son la mayoría de los ocupados, pero bueno, también están los agremiados, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, cuando hablamos de no agremiados, hablamos también de agremiados. Claro. Y cuando hablamos de agremiados, hablamos de sindicatos. ¿Qué onda con los sindicatos? Sobre los sindicatos, creo que sí es necesario tener algún tipo de representación sindical. Si bien creo que nos debemos también muchos debates sobre qué sindicatos queremos, con quiénes, cómo los construimos. Si no, nos tenemos que dar algunos debates incómodos también para adentro de los sindicatos, sobre todo las reproducciones de algunas violencias, tanto de género como de lógicas machistas y de falta de transparencia, que a veces se ocultan debajo de la alfombra, y eso nos termina perjudicando a todos, porque terminan siendo sindicatos que muchas veces no tienen legitimidad tampoco para adentro. Eso por un lado. Por otro, sí, es necesario para mí plantearnos debates sobre cómo se puede representar o articular con otros sectores que no están en un trabajo registrado, que no cuentan con un montón de derechos laborales, pero que a la vez son trabajadores y trabajadoras. Y si bien no tengo la respuesta, creo que son algunas de las cosas que tenemos que empezar a pensar. Con respecto a los sindicatos, nunca me vi representada. Pertenezco al gremio gráfico y sinceramente cada vez que los trabajadores necesitamos una representación para pedir un aumento de sueldo, un arreglo de paritarias, incluso hasta para ir a una protesta por sueldos congelados durante meses y meses y años, jamás hubo un delegado que se haya presentado, jamás el sindicato nos representó. Sino que muy por el contrario, hacía arreglos con el gobierno de turno, casualmente durante gobiernos neoliberales. Y eso mismo está ocurriendo en este momento. Los sindicatos no están apareciendo. Me parece que es necesario un sindicato, pero están totalmente viciados y nulos con respecto a brindarle a los trabajadores una buena representación. ¿Todo asalariado es trabajador? ¿Todo aquello que se hace de manera regular y constante es considerado trabajo? ¿Es necesario el salario para pensar el trabajo? ¿El trabajo es la transformación de la naturaleza mediante la fuerza de trabajo? ¿O la definición necesita actualizarse un poquito? ¿El trabajo nos libera o nos encadena? Escuchamos a Jessy. Muchas veces uno escucha o se ha criado escuchando frases como el trabajo es salud, el trabajo dignifica y demás. Pero hoy por hoy esas frases no estarían teniendo vigencia, porque hay muchos trabajadores, un alto porcentaje, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas con el trabajo que tienen y terminan teniendo otro trabajo más. O en el caso de que estén en pareja, trabajan los dos y tampoco alcanza y terminan teniendo otro trabajo o haciendo algún emprendimiento personal como para tener otra entrada más. Y así todo terminan llegando a fin de mes con lo justo. Ni hablar cuando en esos hogares hay niñez. Entonces, para mí el trabajo debería dignificar, debería generar esa satisfacción de decir, bueno, cumplí, hice lo que tenía que hacer y ahora me puedo ir a mi casa a disfrutar de mi familia, de mi hogar, de mis estudios, de mi tiempo de ocio. ¿Cómo es posible que haya trabajadores por debajo de la línea de la pobreza?
Todo trabajador se siente trabajador. ¿Quiénes somos nosotros para decirles cómo deben pensar? ¿El voto necesariamente tiene que ver con la situación laboral y económica de cada quien? ¿Qué onda los laburantes de las apps? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Les gustaría otro tipo de empleo o prefieren manejar sus horarios? ¿Las leyes laborales actuales acompañan las realidades de este contexto social? Considero que es urgente una reforma laboral desde hace mucho tiempo, últimamente mucho más, donde hay tantos, pero tantos trabajadores sin poder estar en blanco, o trabajadores que deben ser, para poder trabajar, deben ser monotributistas, porque la empresa, el empleador que los contrata no los pone en blanco directamente, no los pone en relación de dependencia, con lo cual esa persona se ve obligada sí o sí a pagar su propio monotributo, sus propios impuestos, su propia obra social, es decir, con una precarización total, más allá de cumplir horarios mucho más prolongados de los que corresponde. Creo que es urgente, pero una reforma en serio y que haga que el trabajador de verdad pueda gozar de sus derechos. El derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento. Hay un montón de cosas que en este momento, lamentablemente, no se están pudiendo concretar. Bueno, sobre la reforma laboral, yo creo que sí es necesaria una reforma que actualice las condiciones de trabajo, que regule otros derechos, que tenga en cuenta el uso de tecnologías y proteja frente al abuso que a veces hay o la dificultad que uno mismo tiene para cortar a veces con el trabajo porque utiliza un mismo dispositivo para su vida personal que para el laburo, y también pienso en los laburantes de aplicaciones de delivery, otros tipos de trabajos que no estaban previstos, pero siempre en miras de ampliar los derechos y no de una mayor flexibilización laboral. Lo que pasa es que siento que a veces no nos damos esos debates y terminan siendo siempre para peor. De acuerdo con los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el cuarto trimestre del año 2024, es decir, el año pasado, del total de los ocupados, los asalariados son el 72%, el 24% trabajan por cuenta propia y solo el 4% son patrones. Del total de los ocupados, el 42% son informales, es una cantidad impresionante. Entonces, cuando se le habla supuestamente en las elecciones a trabajadores, trabajadoras, cuando hay un candidato ahora, de repente, en 2 semanas son las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, y hay candidatos que hablan sobre los trabajadores, las trabajadoras, asalariados, no asalariados, hay un 42% de informales, muchachos. ¿Saben a quién están hablando o no saben a quién están hablando? Porque en definitiva es más complicado. Sí, sí. No es tan exacto. Digo, recomiendo, por si no lo vieron, en la serie online corta que hace Ofelia Fernández, habla un poco también del trabajo y cuáles son sus formas y a quién se le debe hablar y cuáles son las posibilidades de trabajar hoy en día. Y habla con un montón de entrevistades que tienen distintos tipos de trabajo por su cuenta, asalariado, en blanco, en negro y demás. Digo, ¿qué pensamos sobre el tema? Porque es muy difícil hoy en día plantear una igualdad de condiciones ante la justicia cuando no hay ingresos por la misma cantidad de horas trabajadas, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades cuando no todos arrancamos del mismo lugar. ¿Qué posibilidades tenemos de tener un buen trabajo cuando en definitiva no estamos formados para eso porque no tuvimos la posibilidad de formarnos porque tuvimos solamente que trabajar de algo que no nos quedó otra? Sí, sí, sí. Bueno, son un poco algunas incógnitas. Pero bueno, esas incógnitas que justamente nacen en nuestra asamblea. Y bueno, aquí como comisión de la propia traemos este debate. Nos despedimos con Nico, que vuelve para decirnos algo. Lo que tienen que ver con esto, qué lugar queremos que tenga la Argentina en el mundo. Si vamos a ser una vez más los que le demos la materia prima
a los poderosos para que sigan ejerciendo la violencia contra nosotros, o si podemos tener una salida soberana, un desarrollo, ¿no?, focalizado en las necesidades de nuestro país, que es un país claramente rico, pero empobrecido por las políticas entreguistas, ¿no?, de siempre. Así que bueno, creo que tenemos grandes desafíos y no tengo ninguna duda de que vamos a salir ganadores en cuanto nos organicemos y pensemos hacia dónde queremos ir. Un abrazo y muchas gracias por este espacio. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Anda al Super con Credicop y disfruta de las mejores promos, porque accedes a la red más grande de beneficios en supermercados. Conocelos ingresando en www.beneficios.bancocredicop.com. El ahorro que necesitas en el super que querés. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin de espacio publicitario. La Tribu. 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu viva. Vení vos. Sí, vos. Ya que agarraste el micrófono, te escuchamos. Tengo varias preguntas para hacer, pero con la mejor, ¿eh? Pues, pará, ¿es un interrogatorio? Entrevista en Almagro Obrero. La mirada del fotógrafo es la mirada de Medusa. Detener, retener, convertir en piedra. El trabajo del fotógrafo, lo sabemos, es esculpir con luz.
Cada mirada suya esculpe sobre el papel un rasgo, una parte, un ángulo. Medusa, que repite, mírame, y al mirar al fotógrafo, él nos fija, para siempre. Una fotografía es la memoria de la mirada. Revela la evidencia de ser seres temporales. Cada fotografía nos recuerda, nos permite reconocer que lo real está hecho de tiempo. Este es un fragmento de Más allá de ver está el mirar, de Fernando Vázquez Rodríguez. 37 son los minutos que pasan de las 6 de la tarde, 22 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se dice que va a haber tormenta en un rato, que va a llover, que se va a llover todo. ¿Cómo vamos a salir de la radio? Es la pregunta. Y mañana también, remando, probablemente, nos dice Nati, puede ser. Estamos en la era de la posverdad, como sabemos, y bueno, todo lo que se comunica tiene su respectivo correlato, ¿no es cierto? Bueno, el cuestionamiento constante sobre lo que sucede y sobre lo que sucedió, no importa cuándo ni cómo, pero bueno, se vuelve como un poco una moneda corriente, ¿no? Hay fake news. Y bueno, también hay imágenes creadas con la inteligencia artificial. Y bueno, muchas veces decimos también que una imagen vale más que 1000 palabras, la famosa frase. Pero ¿qué pasa cuando, a ver, esas imágenes a veces son noticia? Para saber un poco más sobre el tema de la fotografía y el fotoperiodismo, estamos con Rolando Andrade, Rolo, quien es fotoperiodista. Bienvenido al Almagro Obrero. Rolo nació en Ecuador, hace casi 30 años que vive en Argentina y tiene más de 25 años de trayectoria. Pasó por medios tradicionales como Página 12, Clarín, La Nación, también colaboró en Telam, Agencia DIN, AFP, Reuters, AP, F, el Periódico de Cataluña, entre otras, y participa activamente de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bienvenido, Rolo, a Almagro Obrero. Buenas tardes. Mucho gusto por estar acá, agradecido también en estos tiempos tan complicados que es la comunicación y lo que decías vos de la inteligencia artificial. Justo ayer vimos un video con inteligencia artificial y me quedé asustado. Pensé que era una realidad y las imágenes eran totalmente de inteligencia artificial. Me costó muchísimo aceptarlo. Y hablando sobre nuestro trabajo de reporteros gráficos, bueno, en este momento creo que es una bisagra para comenzar a plantearnos nosotros, los reporteros, las reporteras, les reporteres, en qué lugar los tenemos que posicionar y también desde qué lugar podemos ver y poder confrontar con la posverdad, que es lo que nos está grabando. Lo que pasó con Pablo Grillo es un antecedente que nos deja para pensar, ¿no? En el momento que Pablo Grillo le pasó el hecho, ya teníamos a una ministra que estaba diciendo que estaba detenido. En el momento que le pasó a Pablo Grillo el hecho, ya todos los medios de comunicación hablaban de un militante. Entonces, cuando se cría esa posverdad, es difícil después poder dialogar porque se hace una discusión y no se hace un diálogo y es difícil poder tratar. En el caso de Pablo nos costó muchísimo, con propios y ajenos, tener una charla sobre el tema. Decía, pero bueno, él era militante, sí, pero es fotógrafo. Sí, pero estuvo preso. No estuvo preso. Entonces pierdes el tiempo en discusiones que no dan para nada en la coyuntura actual de un diálogo. Entonces, lo mismo que pasó ahora con la fotografía que se le hizo a Santiago Caputo, ¿no? También, ¿cómo puede alguien agarrar una credencial que aparte que no es un funcionario público? Bueno, entonces digo, ¿en qué lugar nos podemos nosotros también? Se le puede decir algo, se lo puede empujar a la persona que no es funcionaria, se le puede decir, entonces córrete de acá, o nos dejamos que nos avasalle. ¿Cómo se llama? La realidad que yo no estuve ese día, pero si me hubiera pasado a mí, no sé si yo hubiera
aceptado que me toque mi credencial. Creo que lo hubiera empujado y lo hubiera hecho otras cosas. No hubiera permitido que me toque mi credencial. Menos si no es un funcionario público. Y si fuera un funcionario público es peor. Porque está tocando algo que ellos hablan de la propiedad privada. Bueno, es mío. Es mi privacidad. No me la puedes tocar. Entonces, desde ese punto de vista, estamos complicados porque nos llevan a discutir otras cosas, como la propiedad privada, que para mí no es nada relevante, pero a la vez también te hacen utilizar esa palabra que no nos lleva tampoco a ningún hecho. Y hablando de nuestra profesión y nuestro oficio, creo que nos toca muchísimo exponer los parámetros también donde estamos parados nosotros. Yo crecí como reportero gráfico con la cámara analógica, con un negativo, y la mayoría de nosotros éramos que trabajábamos para un medio, y los que en el tiempo que fuimos freelance también le vendíamos a los medios. Entonces ya éramos personas que éramos un poco conocidas y se podría decir, como le gusta a algunos, respetadas. Eso no me gusta a mí. Me gusta ser trabajador, y no por el pan, ni por la dignidad, sino por mis derechos. ¿Qué significa ser fotoperiodista? Ya que lo estás mencionando, pero estás como dándole vueltas a distintas aristas que abarcan el ser fotoperiodista, pero ¿cuál es tu definición de fotoperiodismo? O fotoperiodista, digamos. Sí, como decía, ¿no? Un fotoperiodista, en primer lugar, cuando te mandan te dan una nota para una cobertura, en ese momento vos vas planteando qué vas a hacer, sea una entrevista, sea una protesta, sea un partido de fútbol. Uno en el viaje ya la va pensando, la va proyectando y todo. Todos tenemos una mirada, todos tenemos un punto de vista y todos tenemos un pensamiento. Si fijas, no somos totalmente que somos neutrales, lo hacemos con ideología. Y ahí va la mirada nuestra, ahí va la entrega, como si yo cuando voy a una protesta trato de hacer a la policía, trato de hacer a uno que se manifiesta por sus derechos, trato de hacerlo siempre de espalda, de costado, no mostrar su rostro. Más en los años de Macri, yo discutía muchísimo con mis compañeros de no mandar fotos con rostros, porque pasamos a ser personas que éramos parte del funcionamiento del Ministerio del Interior para después meter preso a los manifestantes sobre un derecho que estaban reclamando. Y creo que nosotros como reporteros gráficos tenemos que ser responsables en todo hecho. Y creo que como reportero gráfico, creo que tengo la obligación de comunicar con la realidad, pero desde mi punto de vista. Hablabas de tus colegas. ¿Tu profesión es un trabajo solitario, individual? ¿O cómo ves esa interacción con colegas quizás en la calle? Porque también hay algo de ustedes cada uno con su cámara, buscando también su historia con su mirada. En el momento del trabajo creo que somos individuales, pero en el momento de la vida cotidiana somos colectivos. Y es necesario ser colectivo, es necesario. Y los que son individuales también tienen su parte de tampoco asistir a ciertos lugares que vamos la mayoría de nosotros. Yo en la actualidad estoy haciendo encuentros en mi casa, encuentros de reporteros gráficos. Yo voy ya entramos al 8º el próximo viernes, y de esa manera que vamos haciendo los encuentros es para conocer a los nuevos reporteros, a las nuevas reporteras, y también a fotógrafas que mañana quieren ser reporteros gráficos. Y ¿cómo se llama? Y a mí me interesa conocerlos también para que se sientan también que existen. Y en esos encuentros vamos descubriendo nuevas cosas, nuevas miradas. Y también escuchar a las juventudes está bueno, porque es necesario en este momento ser un colectivo de trabajadores de prensa. Como dije antes, en el momento de accionar y obturar es individual, pero no podemos perder
esa razón que somos un colectivo. Es muy importante por más en estos tiempos de saber nuestros nombres. No podemos ser seres humanos con una cámara. Tenemos nombre y apellido, apodos, sobrenombres. Y eso tenemos que saberlo todos. Él se llama José, ella se llama Soraya, Marcela, el nombre que tú quieras, que es el que lo pusieron sus padres, o como quieren que la nombre, o lo nombre. Entonces, no podemos olvidar que somos seres humanos y que tenemos nombre y apellido. Y ahí va el reportero. Y creo que es el momento de trabajar sobre eso, sobre la identidad, de eso que nos enseñó las madres de Plaza de Mayo, sobre la identidad. Y no podemos perder, más en este tiempo que se pueden llevar presos a chicos con una cámara o a chicas, y tenemos que saber quiénes son. Entonces se llevaron a Jorge, se llevaron a Patricia. Entonces de esa manera también sentirnos protegidos. No somos individuales, somos colectivos. Yendo un poco al pasado, ¿qué es lo que te llevó a vos a elegir esta profesión? ¿Por qué esta profesión y no otra, digamos? Bueno, a mí siempre me gustó la fotografía como un hecho de registro. Jamás pensé trabajar de reportero gráfico. La cámara para mí era mi compañera, mi amiga, de viaje, y hacer registros sobre eso. Y acá en Argentina, cuando llegué, me fui a estudiar a la Escuela Avellaneda, los talleres que daban, y conocí una muestra de Adriana Lestido que me pareció impactante. Y yo le pregunté a mi profesora, le dije: Alicia, ¿cómo esta mujer llegó a la cárcel? Y me dijo: porque es reportera gráfica, trabaja en Página 12. Y yo le dije: yo quiero ser como ella, quiero llegar, quiero conocer, quiero estar. Y aparte de eso también hay una cuestión de inocencia, ¿no? Cuando uno tiene ideología, dice: bueno, yo como periodista voy a informar lo injusto, lo que nos pasa, como se llama, que todos sepan que lo que está pasando eso puede ser una mentira o una realidad. Y le puse cariño al oficio, y cuando después, entrando a los medios de comunicación, también me di de otra cosa que es parte también de una fantasía, porque algunas veces hacemos algo y no nos publican los medios. ¿Ya? Y uno dice: tengo las redes sociales y ahí puedo hablar. Y las redes sociales también tienen límites, porque cuando vos haces algo bueno y todo, capaz que te levantan la publicación y no la puedes publicar porque eso lo decide un empresario dueño de la aplicación, ¿no? Entonces creo que lo único que nos queda es salir a la calle y pegar fotos en la calle para que la población sepa que algo que está pasando, como ser más anarquista, ¿no? Más decidido a comprometerte con la realidad y comenzar a hacer manifiestos con las fotografías y poderlas plasmarla en cualquier lugar. Creo que no podemos olvidar el contacto, y las redes sociales nos están haciendo esa enfermedad de tenernos lejos. Nos hace sentir cerca, pero estamos lejos, y creo que es el momento. Esto que estamos acá es maravilloso, ver la cara de ella, tuya, acá de Robert y del otro compañero, de Marco. Es maravilloso, y no me siento cómodo cuando estoy conversando en las redes. No converso tampoco, ¿no? Porque me pareciera aburrido. Y entonces el reportero gráfico también es una persona que tiene sentimiento y puede ir a un lugar y causarle llanto, risa o enojo. Entonces esas sensaciones se las siente en la foto. La foto habla. La foto habla. Es Rolando Andrade con quien estamos hablando. Rolo, vos antes lo nombrabas durante la última gran represión del 12 de marzo en la marcha de los jubilados. Frente al Congreso fue herido de gravedad tu colega Pablo Grillo, del estoy hablando. ¿Qué reflexión te produce este hecho? Y en función de lo sucedido y de tantas represiones, ¿cuáles son las precauciones que tomás en un contexto así para ir a cubrir una marcha? Mira, hay varias cosas, contradicciones que uno tiene. En mi caso, en el 2015, cuando entró a gobernar Mauricio Macri, comenzó una represión, y yo tuve muchas discusiones con compañeros y compañeras de no usar casco, no usar máscara de gas, no usar antiparras. Le decía: porque no estamos en una guerra, no estamos en una guerra. Somos el pueblo que salimos a reclamar derechos. Entonces no tenemos que permitir que eso se normalice. Y fue una gran discusión.
Yo cuando veía a alguien con casco le decía, sácate el casco. No somos policía para usar casco. Sácate el casco. Si nos rompen la cabeza, que nos rompan la cabeza, pero tener el valor humano de enfrentar algo que nos quieren imponer. Y nos terminaron imponiendo. Ahora todos tenemos un casco, una máscara. Imagínate que Pablo Grillo no tenía una máscara, hablando de Pablo. No tenía un casco. Y eso fue los comentarios en los medios de comunicación corruptos, donde trabajan muchos trabajadores de prensa, que les toca algunas veces callar cuando quieren hablar. Porque los empresarios de los medios de comunicación privados comercial hacen de ese lugar de trabajo, hacen también una violencia. Hicieron una violencia con Pablo Grillo después, porque decía, no tiene casco. No, Pablo no tenía plata para comprarse un casco. Entonces, ¿por qué tenemos que juzgar a alguien que es una víctima de un hecho violento, de alguien que nosotros le pagamos el salario, que es un empleado público uniformado con una arma? Entonces, a mí sí me dolió mucho, y puede haber sido cualquiera de nosotros. Conocí a su padre, a Fabián, estoy teniendo una buena relación con él. De vez en cuando voy al hospital a visitarlos, sé dónde están, por eso de curioso que uno va así buscando, y los encontré en el lugar donde ellos están, en el hospital, adentro, donde ellos pasan, las familias abrazadas, esperando que se recupere bien Pablo. Bueno, le mando un saludo a la familia Grillo, antemano. Y esta cuestión de que los medios de comunicación lo maltrataron a Pablo, me parece que nosotros tenemos que salir a combatir eso. ¿De qué forma? No sé. Hay que escucharnos más. Creo que también nos falta escucharnos. Y esa es también lo que nos lleva a las redes sociales, a dejar de escucharnos, a vernos a los ojos principalmente y escucharnos. Estamos olvidando lo principal del ser humano, que es escucharse. Tenemos 5 sentidos y no estamos usando uno, que es escuchar. Para ir cerrando un poco la entrevista, te quería consultar, en realidad creo que es una duda que nos surge un poco en base al contexto y en base a todo lo que nos contás, en base a lo personal, que obviamente es político, por supuesto, como diría Judith Butler, y también en base al contexto político y en base a la profesión en sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que hoy en día quisiera empezar a incursionar en el fotoperiodismo? Que vaya a estudiar a cualquier escuela de fotoperiodismo, que es necesario tener más fotoperiodistas en este momento. Es necesario que existan más profesionales en el oficio del reportero gráfico, y también que tengan ideología. Eso, que tengan ideología, principio humano, que es saber luchar. Saber luchar con la mirada, saber luchar con el pensamiento, y ser muy optimista que todo lo que está haciendo es para el bien común, no el sentido común. Ojo, que el bien común es una cosa y el sentido común es otro. El sentido común es el que nos quieren meter para engañarnos, y uno tiene que tener sentido común de vivir, de luchar. Ahí sí vale el sentido común, pero de eso que nos dicen el sentido común no vale. Entonces hay que luchar por algo común, y el reportero gráfico tiene que ser responsable de ese hecho. Como si no es que no digo que no hay un reportero que sea de derecha, pero un reportero gráfico tiene que tener sentimientos, porque cuando vos gatillas, cuando vos obturas, estás usando el sentimiento, y no se puede perder. No se puede perder el sentimiento. El que hace un hecho para hacer otra cosa mal no es reportero gráfico, es un sinvergüenza que tiene una cámara. Rolando, bueno, compañero, primero agradecerte. Creo que nos estás regalando una entrevista, una nota y una charla hermosa, y estoy seguro que desde todo el equipo de Almagro Obrero lo valoramos un montón. Y desde la asamblea, justamente, como dice Fran, un compañero que habita los suelos de la tribu, siempre plantea y propone, ya que la radio es una comisión de nuestra asamblea, y todos los compañeros y compañeras siempre que quieren pueden tener una moción. Te lo propongo, te pregunto si tenés ganas de dejarnos alguna moción. Tenés el micrófono abierto.
Bueno, agradezco mucho principalmente y que vivan las asambleas. Creo que los pueblos crecen con asambleas populares. Creo que, como dije antes, necesitamos escucharnos y en las asambleas es el saber de escuchar. Entonces necesitamos más asamblea, menos políticos que nos hablen de cosas que no sirven y que de las asambleas nazcan la política. Entonces agradezco mucho a la asamblea que me invitó, agradezco muchísimo, muchísimo que crezcan las asambleas y creo que es momento de escucharnos y armar más asambleas. Que vuelva el 2001, que vuelvan los 90 para cuestionarlo. No podemos olvidarnos que los 90 fue el terrorismo de Estado también, como actual. Macri fue terrorismo de Estado, Milei es terrorismo de Estado y los 90 es el factor de la violencia que ejerce este país desde hace muchos años y considerando la dictadura que fue la plataforma de terminar. Por eso es necesario las asambleas y agradezco mucho las asambleas populares y agradezco a la asamblea de acá que me invitó. Agradezco que existan 1000 asambleas. Rolando Andrade, Rolo, es fotoperiodista, reportero gráfico y es quien nos ha visitado en este Almagro Obrero. Ya se nos está por terminar en breves nuestro programa número 45 de Almagro Obrero. Les agradecemos por habernos escuchado, por este gran programa, el programa en donde hemos hablado con Rolo sobre fotoperiodismo, sobre los sentimientos que hay que tener en cuenta siempre a la hora de trabajar no solamente en el arte, sino justamente en el trabajo. También hablamos de trabajo hoy y cuáles son los significados del trabajo, si hay que trabajar, si no hay que trabajar, si somos asalariados, si no lo somos. Gracias, Marco, en la operación. Yuri, muy feliz cumpleaños y gracias por las redes y la coordinación de aire. Tenemos mensajitos, Nati. Así es, dice: buen programa, aguanta Almagro Obrero, los aperitivos, los anticorchazos y ustedes, los quiero. Un saludo al gran compañero Rolando Andrade, también manda saludos Pupi, hola Almagro Obrero, grandes compañeros de esta tarde gris, viva la gente que se encuentra y se hace preguntas, unidad de los trabajadores y festejos a la cumpleañera para toda la vida, feliz cumple. Juli, por aquí también, bueno, mandan audios, explotó el chat de WhatsApp de FM La Tribu. Nati, un gusto compartir aire con vos nuevamente. Un placer. Fabio. Compañero, como siempre, un placer. Nos escuchamos entonces el domingo que viene para cumplir un año de programas, un año de Almagro Obrero. Domingo que viene será el programa número 46, lo discutiremos próximamente. Nos escuchamos el domingo que viene. Esto ha sido Almagro Obrero. ¡Salud! Y buena semana. Ni hay plata para pasear por Venecia, Madrid o París. No hay plata porque la tienen toda esa manga de ladris. Debe ser que la inflación, la estaflación, la recesión y hasta la contaminación, todo eso es culpa de Lali. Denunciaron a Dillon, se la agarran con Mari. Y acá todavía espero que le pongan los ganchos a Macri. Ganaron con el discurso de ser unos anticasta, porque la gente harta gritaba basta. Después se cagan en todo cuando la patria se subasta con la excusa de que no hay plata. Y es que no hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata, no hay plata, compañero, no hay